bendiga, pueblo de Dios. Gracias le damos una vez más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por darnos esta bella oportunidad. Dios bendiga a las familias, Dios bendiga a los jóvenes, las jovencitas, Dios bendiga a los servidores del Rey, mis hermanas. Dios les bendiga en este día, el cual el Señor nos concede. Ayer pues nos gozamos en Cristo Jesús, en nuestro templo con mis hermanas. Bendito sea el Señor. Felicitamos a toda la amada iglesia por esa disposición de buscar de Dios, de someternos, de cambiar nuestra actitud que dejamos en marzo. Y hoy pues en septiembre ya, amados hermanos, a escasos 3 meses y se termina este año, hemos retomado, pero con una nueva actitud, y eso es bueno. Bendito sea el Señor, amada iglesia. Queremos recordar que venimos con un tema. Lo empezamos, me parece ser que lo empezamos la semana pasada. La segunda parte la tocamos lunes y hoy miércoles pues vamos a continuar con nuestro tema. ¿Cuál será la manera más efectiva para impactar a los perdidos? Es un tema pregunta. ¿Cuál será la manera más efectiva para impactar a los perdidos? Cuando decimos perdidos, es a los que caminan en este mundo sin Cristo, sin esperanza. Los perdidos. Y para eso, amada iglesia, vamos a Efesios 4:17. Efesios 4:17. Vamos a la palabra del Señor, la cual dice: en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder de su Santo Espíritu, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Bendito sea el Señor. Bien, amada iglesia, hoy vamos a continuar. Nuestro tema, pues ya lo dije, es una pregunta. ¿Cuál es la manera más efectiva para impactar a los perdidos? Y hoy, amada iglesia, vale la pena preguntarnos a nosotros mismos si lo que estamos haciendo es conveniente para mi vida y también para los perdidos. Yo como creyente, yo como hijo de Dios, yo como una persona que ya estoy sirviendo y han pasado ya días, semanas, meses, años de estar en el Señor, debo de preguntarme a mí mismo si lo que estoy haciendo es conveniente para mi vida. Cualquiera pudiera pensar que la pregunta es bien ilógica, pero no. Muchas veces, aún como cristianos evangélicos de años, pudiéramos estar haciendo algo que no es conveniente para mi vida. Y en esta ocasión, de acuerdo al tema que es una pregunta, también no solamente tengo que preguntarme si lo que estoy haciendo conviene a mi vida, sino también conviene para con los perdidos lo que estoy haciendo. Ese es nuestro punto 2, amada iglesia. Y allá dice la palabra del Señor: oiga, esta porción bíblica no quedó para los perdidos. Esta cita bíblica que ya te voy a dar no quedó para el inconverso, para el impío. Esta cita bíblica es para la iglesia del Señor. Y es porque Dios, amada iglesia, considera que aún usted y yo, perseverando en los caminos del Señor, pudiéramos, usted y yo, estar haciendo algo que no es conveniente, sino que es inconveniente para mi vida, y no solamente para mi vida, sino también para los perdidos. Así que vamos a esta cita bíblica, que no podemos negar que el Señor la dejó en su palabra. No podemos negar que la dejó para nosotros. Y vamos a la primera carta del apóstol Pablo. Primera carta del apóstol Pablo, capítulo 10, versículo 23. Y ahí dice la palabra del Señor. Espero que todos la leamos. Busque. Primera Corintios 10, 23. Dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Oiga, 2 veces el versículo nos dice que todo nos es lícito,
Todo nos es lícito, pero en una ocasión dice que no todo conviene y la otra dice que no todo edifica. Por esa razón, amada iglesia, en el caminar de nosotros como pueblo de Dios, debemos de ver cómo estamos haciendo las cosas. Porque pudiera suceder que después de cierto tiempo yo me haya acomodado a una manera de estar haciendo las cosas en mi vida cristiana evangélica, en la cual me haya apartado ya de los caminos del Señor y que ese estilo de vida en mi vida no está impactando a los perdidos. Y acordémonos, amada iglesia, que para luz y para sal el Señor nos ha puesto en esta tierra. No nos ha puesto Dios para hacer oscuridad a la oscuridad, ni para hacer simples a los simples, sino que el Señor nos ha puesto para hacer luz y alumbrar a la oscuridad, y también nos ha puesto como la sal para dar sabor a la simpleza. Así que vale la pena lo que nos dice y lo que le dijo el Señor a través del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, a los hermanos, a la congregación en Corinto. Le dijo esto: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo, pero no todo edifica. Así que vale la pena, amada iglesia, esta pregunta. ¿Cómo estoy caminando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estoy haciendo lo conveniente para mi vida y los perdidos? ¿Estoy haciendo lo conveniente para mi vida y para los perdidos? Ese es nuestro punto. Y como cristianos evangélicos, amada iglesia, no podemos vivir como nosotros, como la carne quiere. No podemos vivir como cristianos evangélicos por lo que nos gusta. Cuando digo que no podemos vivir como cristianos evangélicos haciendo lo que nos gusta o lo que le gusta a esta carne, porque muchas veces los deseos de nuestra carne no es la voluntad de Dios, pero muchas veces nos lanzamos a vivir una vida haciendo y cumpliéndole a la carne los deseos, y no son muchas veces los deseos de Dios. Por eso el texto bíblico: todo me es lícito, mas no todo, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Como cristianos evangélicos, amada iglesia, no podemos usted y yo darnos la luz verde en nuestra vida de hacer todo lo que nos gusta. Imagínense si nos pusiéramos a hacer todo lo que nos gusta según nuestra carne, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, sin tomar en cuenta lo que Dios dice a través de su palabra. Aquí la palabra del Señor nos está diciendo que delante de nosotros, en 1 Corintios 10:23 nos está diciendo, delante de nosotros tenemos todo el panorama abierto. Delante de nosotros tenemos la puerta abierta de este mundo. Ahí está la puerta abierta. Todo nos es lícito, a eso me refiero. Todo me es lícito. La puerta está abierta, el pecado está enfrente, la inmundicia está enfrente, el mal testimonio para ejecutarlo está enfrente. Pero conviene todo lo que se me presenta, todo lo que me es lícito por delante, ¿me conviene hacerlo? Esa es la pregunta. ¿Me convendrá? Usted dirá: hermano, pero aquel creyente, hermano, pero aquella iglesia, hermano, pero aquel fulano, aquella fulana. Ay, déjele a fulano, a sutano. La vida espiritual es una vida espiritual personal. El día que Cristo venga y suene la trompeta es un llamado personal. Aquí no vamos a poder decir: es que fulano, es que sutano, es que la iglesia tal. No, sino que es algo personal, usted y Cristo Jesús. De la misma manera como cuando lo aceptamos usted y yo personal, así será nuestra ida, así será nuestro partir personal, amada iglesia, donde no tiene nada que ver fulano, ni sutano, ni mengano, sino nuestra comunión, nuestra intimidad, nuestras decisiones. Todo nos es lícito. Pablo lo dice: todo me es lícito. Dicho de otra manera, todo está enfrente de mí. Pero todo esto que está enfrente de mí, no todo me conviene.
Por eso dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me va a edificar. Delante de mí está todo lo que a mi carne, todo lo que a mí humanamente me gusta, pero no todo me conviene, ni todo me va a edificar. Ahí es donde yo, como cristiano evangélico que soy, tengo que ver qué es lo que edifica y qué es lo que me conviene. Espero que usted esté entendiendo. Muchos, amada iglesia, pues muchos dicen y hacen la pregunta de acuerdo a lo que les gusta. Oiga, muchos dicen y hacen la pregunta de acuerdo a lo que les gusta. Muchos dicen, ¿dónde dice la Biblia esto? ¿Por qué? Porque le gusta hacerlo. Y anda preguntando, ¿dónde dice la Biblia esto? ¿Dónde le dice la Biblia esto? ¿Dónde dice la Biblia que yo no tengo que hacer esto? ¿Dónde dice la Biblia que yo no tengo que hacer esto? ¿Dónde dice la Biblia que yo no tengo que hacer esto? Hay partes en la Biblia, amada iglesia, como la porción de 1 Corintios 10:23, que nos está hablando. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Hay cosas que tenemos que meditar. Hay cosas que el Señor nos deja para que usted y yo meditemos, pensemos, analicemos, si nos va a convenir, si nos va a edificar. Y muchas veces la Biblia, amada iglesia, no nos va a decir, no hagas esto literalmente, sino que ya nos lo deja el Señor. Usted y yo que somos cristianos evangélicos, usted y yo que tenemos la mente de Cristo, a que tú y yo tomemos la decisión, si nos edifica o si nos conviene. Hay gente, amada iglesia, hay gente aún dentro de las iglesias evangélicas que dice, ¿por qué no me puedo echar un par, dice, de cervezas? Dice. Si la Biblia no dice que no tomemos cerveza. Y es cierto, literalmente no lo dice la Biblia. Pero sí dice 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Cualquiera puede, hay gente, aún dentro del mismo pueblo de Dios, en términos generales, hablo, que se pregunta, ¿por qué no me puedo echar 2 cervezas si la Biblia no dice? Dice. La persona o el hermano o la hermana que tiene tienda dice, bueno, ¿yo por qué no puedo vender cervezas en la tienda? ¿Por qué no puedo vender cigarrillos en la tienda? Si eso me va a dar ganancia, dice. Y de eso le voy a dar a la obra del Señor. Ahí es donde usted y yo tenemos que pensar, amado hermano y hermana, que tenemos la mente de Cristo. ¿Nos conviene vender cigarrillos? ¿Nos conviene vender cerveza los que tienen tienda? ¿Nos conviene? ¿Edifica? Ahí es donde está la pregunta. Ahí es donde si usted y yo tenemos comunión, relación, intimidad con Jehová, el mismo Espíritu Santo le va a dar el sentir en su corazón si conviene o no conviene, si edifica o no edifica. No sé si me doy a entender. Otro, amada iglesia, puede decir, ¿y qué tiene de malo? Dice alguien, que me fume 2 cigarrillos. Si la Biblia no dice. La Biblia no dice que no fumemos cigarrillos. Ahí está 1 Corintios 10:23. Alguien puede decir, alguien puede hacerse la pregunta también, ¿por qué no debo de ir a la playa en hora de mi culto? Dice. Hay personas, hermano y hermana, que dice esa pregunta. Si hace esa pregunta, dice, ¿por qué no puedo ir a la playa en hora de culto? ¿Por qué? Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, no todo conviene. Literalmente no dice la palabra que dejes tu culto y que te vayas a la playa, ni dice que si fuiste a la playa y dejaste tu culto es pecado, no lo dice. Pero está 1 Corintios 10:23. Acuérdese que estamos en el punto 2. Acuérdese de nuestro tema. ¿Cuál es la manera más efectiva para impactar a los perdidos? Ese es nuestro tema. Ese es nuestro tema. Y hemos tocado, preguntémonos a nosotros mismos si lo que estamos haciendo es conveniente para nosotros mismos y también para ganar a los perdidos. Ahí estamos. Ahí estamos.
¿Crees que el perdido, el que no tiene a Cristo en su corazón, el que necesita de Cristo, el que no tiene a Dios en su vida, crees que necesita verte a ti, irte a tu culto, en vez de irte a la playa? Te dejo la pregunta. ¿Cómo estaremos impactando la vida de ese perdido, la vida de esa persona que no tiene a Cristo? Si lo vamos a impactar viendo él que tenemos culto y nos vamos para la playa, o teniendo la oportunidad de ir a la playa, usted se va para el culto. ¿De qué manera? ¿Con qué manera vamos a impactar al perdido? ¿Con qué manera vamos a impactar al que no tiene a Cristo en su corazón? Alguien, amada iglesia, puede también hacerse la pregunta. Alguna hermana puede hacerse la pregunta y decir, ¿dónde dice la Biblia que no puedo ponerme una falda apretadita y corta? ¿Dónde dice la Biblia? Puede decir una hermana. ¿Dónde dice la Biblia que no me puedo poner una faldita apretadita que me marque y cortita? ¿Dónde dice la Biblia? ¿Se puede hacer la pregunta una hermana en Cristo? Claro que se la puede hacer. Pero ahí está 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito. Todo me es lícito. Ahí está la falda, ahí están los cigarros, ahí está la cerveza, ahí está la playa en hora de culto. Ahí está. Todo me es lícito. Pero Pablo nos hace ver, le hizo ver a la iglesia en Corinto y nos hace ver a nosotros, el Señor también. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Quiero impactar a los perdidos. Soy llamado como cristiano evangélico desde que acepté a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Soy llamado a impactar, a ganar las almas para Cristo. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y poniéndome una falda apretadita y que me marque y cortita, ¿voy a estar impactando a los perdidos para que lleguen a Cristo? No. Vas a impactar a los perdidos para que se te queden viendo y deseen tus carnes, pero no para que lleguen a los pies de Cristo. Eso tenemos que entenderlo, amada iglesia. Pero a veces dentro de las iglesias evangélicas en todo el mundo, pareciera que existiera esta inmadurez. Y hay personas que se hacen esa pregunta, ¿y por qué no puedo hacer esto? Hay otras personas que dicen, ¿a dónde dice la Biblia que yo no puedo estar en un equipo de fútbol? Alguien puede hacerse esa pregunta. ¿A dónde dice la Biblia que yo no puedo estar en un equipo de fútbol? Y estando sirviendo, estando congregándome, habiendo aceptado a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Yo te diría una cosa. Si estás jugando fútbol en una liga competente donde tú ganas tu salario para tu casa, para tu familia, o sea, un fútbol semiprofesional, donde de eso vivís y de eso te ganan y mantenés tu familia, es una cosa. Pero otra cosa es, si tú te quieras meter a esto, y sabes perfectamente que esto del fútbol ha acarreado pleitos, ha acarreado quebraduras, ha acarreado accidentes, ha acarreado tanta cosa. Y si tú y yo somos cristianos, como nos dice el texto bíblico, 1 Corintios 10:23, todo me es lícito. Como cristiano evangélico, ahí está la puerta abierta de todas las cosas del mundo. El día que tú y yo aceptamos a Cristo Jesús, la puerta de las tentaciones, la puerta de hacer lo que no es la voluntad de Dios, la puerta no se ha cerrado, la puerta está abierta frente a nosotros y somos tú y yo en Cristo y con el deseo en nuestro corazón de querer impactar a los perdidos, que vamos en el Señor a decidir si lo hacemos o no lo hacemos. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Hay situaciones, amada iglesia, que en la Biblia no las menciona con nombre y apellido, pero a través de Pablo nos dice la palabra del Señor, la porción que hemos leído, todo me es lícito. Oiga, todo me es lícito. Dicho de otra manera, todo lo puedo hacer, en otras palabras. Como cristiano evangélico, yo ya acepté a Cristo, pero estoy en un mundo donde todo lo puedo hacer. Todo lo puedo hacer. Si quiero. Pero tengo que ponerme a pensar si me conviene. Oiga, ya acepté a Cristo. Ese es nuestro punto. Ya acepté a Cristo.
Pero el haber aceptado a Cristo, yo sigo estando en este mundo donde todo lo puedo hacer. Como antes que no era cristiano, todo lo puedo hacer. Pero ahora que ya estoy en Cristo, tengo que ponerme a pensar en lo que me conviene. Tengo que ponerme a pensar en lo que me edifica. La puerta de los deseos de la carne, pecado declarado por la palabra o no declarado como pecado por la palabra, de todo ese portón de este mundo que está abierto ante mí como cristiano evangélico, yo tengo que pensar si me conviene o no me conviene. Esto viéndolo desde el punto de vista, amada iglesia, para mí. Ahora también tengo que pensar si lo que yo estoy haciendo, si lo que yo hago, si mis acciones, si mi estilo de vida, si las cosas que me pongo, estoy alumbrando con la luz de Cristo al perdido. Voy a impactar al perdido si me mira en hora de culto partir para una fiesta pagana, o para partir para la playa y hay culto en el templo donde yo me congrego. Si creo que de esa manera voy a impactar al perdido, hágala. Pero si usted cree que de esa manera no va a impactar al perdido, al contrario, vamos a hacer mal testimonio, pensemos lo que nos conviene a nosotros, lo que nos edifica a nosotros y si estamos impactando a los perdidos. Eso tenemos que pensar, amada iglesia. Eso tenemos que meditar. Porque muchas veces, amada iglesia, no se piensa, solo se hace. Y muchas veces vamos a encontrar hermanitos o hermanitas que nos van a reconvenir a nosotros, porque nosotros no meditamos en eso. Y puede ser que cuando hermanitos o hermanitas se acerquen y me digan a mí, puede ser que hasta yo me incomode, me sienta mal en mi interno. Pero es un consejo que me están dando, no solo para conveniencia y edificación mía, sino que también para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Ya te voy a comentar una anécdota que ya te la he comentado en el templo, pero te la voy a recordar. Yo me recuerdo, amada iglesia, cuando yo empezaba en el Señor, todavía no había pasado mis aguas, quizás tenía 2 meses, quizás 2 o 3 meses de estar perseverando en el Señor, ya estaba tomando mis enseñanzas bautismales y como siempre en mi corazón había un deseo ferviente, grande en mi corazón, de que las almas se salvaran. Y las primeras almas pues que estaban a mi lado, mi familia y mis compañeros de trabajo. Y recuerdo que cuando había oportunidad en el trabajo, yo les hablaba de Cristo. Y recuerdo que en una ocasión le hablé a una compañera. Me acuerdo que esta compañera se llamaba Dora, el apellido ya no me acuerdo. Dora, una muchacha no muy joven, no muy mayor, una muchacha soltera. Y yo, con un gran deseo de evangelizar, con un gran deseo de que esta alma llegara a Cristo, porque estaba pasando por una situación, esta compañera. Y la invité al templo. Iglesia Evangélica Profética Peniel Central. La invité y nos pusimos de acuerdo a dónde nos íbamos a ver. Eso fue un día viernes que nos pusimos de acuerdo y mi deseo, mi plan era que ella fuera al culto de los jóvenes el día sábado a Iglesia Peniel Central, cuando los cultos de los jóvenes en Peniel Central se hacían los sábados. Y así fue. ¿Qué hice yo? La fui a esperar a una parada que le llamaban el Mundo del Deporte. Tal vez usted se recuerda, en el centro. Y cabal, ahí la estuve esperando yo y ahí llegó ella. Ya no subimos porque ahí pasaba la 9 y la 9 llegaba hasta la central y ahí pasaba este bus.
Nos subimos y allí iba. En mi deseo, en mi gozo, en mi alegría de que esta alma aceptara a Cristo Jesús. Ahora, oiga iglesia, yo no sabía que estaba haciendo mal. Repito, yo no sabía que estaba haciendo mal. Era nuevito en el Señor, estaba tierno. Gracias a Dios que encontré personas que me aconsejaron. Y gracias a Dios que Dios me dio un corazón y unos oídos humildes y sensibles para escuchar el consejo. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que muchas veces, por los años que tenemos de estar ya en el Señor, no nos gusta que nos aconsejen. Si tomamos el consejo como que fuera un regaño. Tomamos el consejo como que me están tratando mal. Y no, amada iglesia, el consejo debemos de darle gracias a Dios por esos hombres y mujeres que nos aconsejan para bien de nuestra vida espiritual. Porque yo iba muy alegre en el bus de las 9 con esta muchacha. Pero cuando llegamos al templo, por cierto, en el camino, allá por el centro comercial de la Sacamil, se subieron otros jóvenes que me conocían a mí. Y ya nos hicimos varios hermanos de la central para el culto de los jóvenes. Y llegamos al templo de Peniel Central con el deseo de que esta muchacha aceptara a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, de su vida. Ahora, ¿qué pasó? Cuando entramos al templo, mi compañera se fue a sentar, le dije, siéntese en una banquita allí. Y ahí estuvo en el culto. Me llamó una hermana a la zona del chalet, los que ya conocemos el chalet de la entrada. Me llamó una hermana que tenía años de estar en el Evangelio y años de estar en la Peniel Central. Y me llevó al chalet y me empezó a aconsejar. Y me dijo, hermano, me dijo, esa muchacha es familia suya, ¿cómo? Y ya le comenté yo bien alegre contándole. Y me dijo ella, hermano, me dijo, no es conveniente, me dijo, que solo usted ande con ella, me dijo. Aunque lo entiendo, el deseo, porque ella acepte a Cristo, lo entiendo. Pero cuídese, me dijo. No haga eso, me dijo. Cuando usted quiera hacer esto de traer un alma, mujer al Señor, me dijo, hágase acompañar de otras personas, me dijo. Su esposa o otras personas, varones, me dijo, para que usted no ande solo con ella. Amado hermano, ¿cuál era mi deseo mío? Que aceptara a Cristo esta muchacha. Pero en mi deseo de querer, en mi fuego, en mi corazón de que aceptara a Cristo, yo no me puse a pensar. Yo no me puse a pensar. Y yo hasta aquí, ya pasaron, amada iglesia, más de 24 años que pasó eso. Y yo todavía me acuerdo de la persona y del consejo que me dio. Y le agradezco a Dios y le agradezco a esa hermana porque me dio ese consejo. Bendito sea el Señor. Pero ¿qué sucede, amada iglesia, con aquellos hermanitos, aquellas hermanitas que cuando se les dé un consejo se enojan? Se les da el consejo y salen hablando en contra de uno porque les ha dado un consejo. Yo hasta aquí estoy agradecido. Después de 20 años me acuerdo de ese consejo que me dio esa hermana. Y me lo eché a la bolsa. Y ese mismo consejo yo se lo puedo dar a otro hermanito o a otra hermanita. Bendito sea el Señor. ¿Por qué, amada iglesia? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque estamos en el punto 2. ¿Cuál es la manera más efectiva para impactar a los perdidos? Ese es nuestro tema. Y nuestro punto es, preguntémonos a nosotros mismos si lo que estamos haciendo, oiga, si lo que estamos haciendo es conveniente para mi vida y para impactar a los perdidos. Ese es el asunto. Debo de meditar cómo estoy caminando. No vaya a ser que esté caminando haciendo lo que me gusta sin pensar si conviene o edifica la obra, si conviene edifica para impactar a los perdidos. Debo de pensar, debo de meditar. Pensemos, amada iglesia, en esta oportunidad. En este momento, ya para terminar, pongámonos a pensar.
Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos haciendo, cómo estamos caminando. Cada uno de nosotros individualmente lo sabemos. Pero en esta oportunidad, amada iglesia, pongámonos a pensar cómo estoy viviendo, cómo me estoy vistiendo, de qué manera estoy utilizando las redes sociales, qué amistades tengo. Y si todo esto, lo que acabo de mencionarte, amada iglesia, ahorita, me servirá para impactar a los perdidos. No va a ser tropiezo para los perdidos cuando me miren haciendo lo que estoy haciendo ahorita. Porque debemos de pensar, le dije ya, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Amada iglesia, hemos llegado a nuestra tercera parte de este tema. Nos queda una cuarta parte y última. Pongámonos a pensar qué estamos haciendo. Con los años en el Señor, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Edifica? ¿Me edifica a mí? ¿Me conviene? ¿Impacta a los perdidos? ¿Impacta mi vida, mi estilo de vida? ¿Está impactando a los que no tienen a Cristo? ¿O estoy sirviendo de tropiezo? Y no le estoy dando importancia. Yo ahora en la tierra no le estoy dando importancia, pero en aquel día Dios me va a pedir cuenta. Y es peligroso que eso me vaya a estorbar para mi vida eterna. Amada iglesia, Dios le bendiga en esta oportunidad. Cristo nos ama. Si Cristo no viene el día viernes o el día de mañana jueves, seguimos adelante. Dios te bendiga, amada iglesia.